Hola a todos, soy Antonio Ortega, profesor de Ingeniería Electrónica, y hoy vamos a ver el barrido en continua en LTSpice. Bien, lo primero que hacemos, abrimos el programa y abrimos una hoja, y aquí lo que vamos a ver hoy es un tipo de simulación que tiene cierta relación con el parámetro step param que vimos el otro día. Realmente este tipo de barrido se usa cuando queremos modificar el valor de una fuente de tensión o de corriente, en lugar de modificar el valor de un componente pasivo como una resistencia o un condensador, como vimos el otro día. Pues ahora lo que vamos a hacer es modificar el valor de una fuente de tensión o una fuente de corriente. Bien, vamos a ello. Vamos a empezar con un circuito sencillo. Vamos a poner un diodo. Vamos a ver la característica de VI de un diodo, ¿de acuerdo? Para ello voy a introducir aquí una fuente de tensión y bueno, rápidamente, y vamos a poner una pequeña resistencia para limitar la corriente en el diodo. Vamos a poner una resistencia de 1K. Y a la fuente le vamos a dar un valor por defecto de 1 voltio, aunque esto no va a ser relevante para la simulación. Y ponemos como siempre el terminal de masa, hacemos conexiones. Uy. Sí. Ya lo tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es elegir un diodo para poder ver la curva VI completa del diodo. Voy a irme aquí a Pick New Diode y vamos a coger un modelo de diodo de los que tiene en las librerías, básicamente ya incluido el LTSpice, y me voy a ir a un diodo Zener. Vamos a incluir, por ejemplo, este diodo Zener de 8,2 voltios Zener. Este diodo tiene 3 zonas de funcionamiento: la zona de conducción directa a partir de una tensión de codo, la zona de bloqueo y luego una tercera zona que es la zona Zener, donde mantiene entre sus extremos una tensión constante. Bueno, vamos con ello. Lo que vamos a hacer entonces es provocar un barrido de esta fuente, ¿de acuerdo? Entonces me voy aquí sobre la pestaña DC Sweep y fijaos que automáticamente me dice qué fuente es la que yo quiero modificar. En este circuito solo tenemos una fuente, que es la que vamos a modificar, la fuente V1. Le decimos que vamos a hacer un barrido, por ejemplo, lineal, que vamos a empezar con tensiones. Pues este diodo es de 8,2, con lo cual vamos a empezar desde menos 10. Vamos a ir hasta, luego en conducción va a empezar a conducir sobre 0,7 o por ahí, luego no vamos a ir más allá de 5 voltios, incluso menos debería, pero bueno, es igual. Y vamos a poner un incremento para que esto se vea de manera adecuada, pues con 0,1. Si vemos que luego la gráfica se ve un poco defectuosa, podemos incluir o aumentar este incremento. Vale, pues ya tenemos definido el tipo de barrido de esta fuente, ¿de acuerdo? No tenemos más que simular, y lo que queremos ver aquí es cómo se comporta frente a la variación de tensión la corriente en el diodo. Como veis, solo tengo que ponerme encima del diodo, aparece el cursor de corriente, el medidor de corriente, le doy y aquí lo tenemos. Si os fijáis, podríais decirme: oye Antonio, pues esto no parece un Zener, porque realmente aquí la tensión va modificándose, no se mantiene constante, totalmente vertical. Claro, en realidad lo que pasa es que nosotros aquí no estamos visualizando en el eje X la variable correcta, estamos visualizando V1. Y lo que tenemos que, en la ecuación característica del diodo, lo que tenemos que ver es la tensión en el diodo frente a la corriente en el diodo. Es verdad que la corriente del diodo la estamos viendo en el eje Y,
pero aquí no tenemos la tensión en el diodo. Para poder ver la tensión en el diodo vamos a hacer lo siguiente. Voy a incluir un label donde voy a llamarle tensión diodo VD, lo voy a poner en el positivo del diodo para obtener la tensión entre el positivo del diodo y entre el ánodo del diodo y el cátodo, y entre masa, ¿vale? Entre el positivo y masa, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora volvemos a hacer la simulación y ahora lo que hacemos es que aquí en el eje X, en lugar de trazar V1, que era el valor de la fuente de tensión, vamos a decir que nos muestre la tensión en VD, ¿de acuerdo? Se pone así, entre paréntesis, tensión en VD. Le damos OK. Fijaos que esto sí se parece ahora mucho más a lo que sería la curva VI de un diodo. Fijaos lo que comentábamos antes, la parte de conducción en directa con una tensión de codo, que podríamos medirla si queremos ver de este modelo en concreto, pues podríamos hacer aquí un zoom, ¿vale? Y visualizarlo. Y luego, bueno, podríamos añadir un cursor y ver, fijaos que pues, a partir de cuándo consideramos que este diodo se pone a conducir. Bien, aquí tendríamos la tensión que él mantiene, como hemos visto antes era de 8,2. Bueno, pues si traemos el cursor a esta zona, veremos que aquí nos aparece que mantiene una tensión de 8 puntos. ¿De acuerdo? Vale, vamos ahora a un segundo ejemplo. Donde vamos a hacer un doble barrido. Vamos a hacer un barrido de dos fuentes. Bueno, para eso voy a añadir un transistor NPN y vamos a sacar las curvas características del transistor, ¿vale? Bien, vamos a ver la tensión de colector emisor frente a la corriente de base y frente a la corriente de colector. Bueno, vamos a verlo. Para ello lo que voy a hacer es añadir una fuente de corriente. La tenemos aquí. La voy a rotar para que vaya en el sentido correcto para polarizar el transistor. Y luego una fuente de tensión que va a ser la tensión colector emisor. Vamos a añadir masa del circuito y bueno, vamos a esto. A esto le vamos a llamar tensión colector emisor. Vamos a ponerle un valor por defecto, ¿de acuerdo? Igual con la corriente en la base. Vamos a ponerle un valor por defecto, es importante, si no nos dará un error a la hora de simular. Y luego pues lo que vamos a hacer es la conexión, la interconexión de todo, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Ahí. Así. Vamos a pasar por este punto para que haga la conexión. Bien. Fenómeno. Pues ya tenemos esto y ahora lo que vamos es hacer el barrido. Pues nada, como siempre, nos venimos para definir el barrido de las dos fuentes de corriente que tenemos. Como queremos en el eje X que se nos muestre la tensión colector-emisor, pues va a ser esa precisamente en la que vamos a hacer el primer barrido. El barrido de la fuente tensión colector-emisor, donde esta es la tensión de bloqueo del transistor, que lo vamos a hacer un barrido lineal. Va a empezar en 0 voltios. Si la tensión no hubiera, ¿vale? Y vamos a irnos hasta una tensión, pues no sé, de 15 voltios, por ejemplo, ¿de acuerdo? El incremento de esa tensión lo vamos a poner bastante pequeño para que se vea bastante bien. Si vemos que luego necesitamos añadir algún cero más, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer un segundo barrido. El segundo barrido es de esta fuente de corriente, donde voy a ir aumentando la corriente para que vaya cambiando la corriente en colector. Vale, pues picamos sobre el botón derecho sobre el propio barrido inicial que habíamos hecho.
y ahora me voy a la segunda fuente va a ser IB, ¿de acuerdo? En este caso no voy a hacer un barrido lineal, sino que lo que voy a decir es que le voy a dar 3 valores, quizá 4, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, por 10 microamperios, luego pasaremos a 40 microamperios, vamos a poner 80 microamperios y luego vamos a añadir 120. Pues bueno, me vengo aquí abajo, como veis, y pongo 120 microamperios. Le digo OK y ya tenemos los 2 barridos configurados, ¿de acuerdo? A partir de ahí simulamos. ¿Y qué queremos visualizar? Pues fijaos que aquí tengo ya la tensión colector-emisor y lo que quiero ver es la corriente en el colector. Me voy al colector y fijaos que me sale la herramienta para ver la corriente en el colector. Como veis, aquí tendría la respuesta del transistor respecto a las determinadas corrientes de base. Dejaría circular una corriente en colector distinta, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto, como sabéis, como vimos en otros tutoriales, vamos a añadir aquí para poder visualizar bien esto. Como veis, fijaos, para una corriente de 10 microamperios tenemos aquí 1 miliamperio, dejaría pasar 1 miliamperio por sus extremos, entre colector y emisor, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que tiene una beta de 100 este transistor, ¿de acuerdo? Luego, y lo mismo ocurriría para 40 microamperios, para 80 microamperios y por último para 120 microamperios, que dejaría pasar 12 miliamperios en sentido colector-emisor, ¿de acuerdo? Si escogemos un tipo de transistor no estándar como este, por ejemplo, vengo aquí y elijo un transistor que pueda soportar hasta 15 voltios o más, por ejemplo, pues no sé, me valdría este mismo que puede soportar hasta 17 voltios de bloqueo y además que puede permitir el paso de corriente de hasta 5 amperios, ¿de acuerdo? Este me valdría. Aquí tenemos el modelo donde nos dice, mirad la beta, fijaos que esta beta que tiene este transistor es de 550, ¿vale? Aquí tengo todos los parámetros que me definen el modelo de este transistor, ¿de acuerdo? Lo vamos a cambiar y evidentemente ahora cuando simulemos estos valores nos van a cambiar porque ya la beta cambia, con lo cual esto debería cambiar, ¿de acuerdo? Si hacemos nuevamente la simulación, vamos a simular y venimos aquí, pues veremos que efectivamente ahora los valores han cambiado, ¿vale? Han cambiado porque básicamente también lo ha hecho el valor de beta, hemos cambiado el transistor, ¿de acuerdo? Pues podemos poner aquí, fijaos que ahora pues los valores han cambiado sensiblemente, tanto como que para 120 microamperios en la base tenemos una corriente de colector de 54 miliamperios, cuando antes en el ejemplo estándar teníamos 12 miliamperios, ¿de acuerdo? Esto se debe, ya digo, al cambio en la beta del transistor. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, muchas gracias y hasta la próxima.